Hola, buenas a todos. Como siempre, gracias por el apoyo otorgado. Y van a disculpar una vez más que esté medio desordenado y por lo tanto no haya subido videos, porque tema no nos falta. El mundo está medio que ido. Y ya, entonces, vayamos rapidito. Vamos a ver. Vayamos 15 minutos. Vayamos 15 minutos a hablar de. Un segundito, voy a ver, voy a ajustar mi nuevo. Perdí mi anterior celular, así que tengo uno nuevo. Y el nuevo no tiene, ¿cómo se llama? Bueno, no me da. Luego averiguo cómo funciona. No es el anterior modelo. Ya, 15 minutos. ¿Hablemos de qué? Hablemos de bolsa de vidrio y lata de papel. ¿Cómo es? Bolsa de vidrio y lata de papel, ya. Probablemente podemos, frasco de papel sería, frasco de papel. Bolsa de vidrio, frasco de papel. Creo que eso queda mejor. Pero, ¿cuál es la bendita idea de esa frase? Nuestro mundo tiene una serie de materiales verdaderamente increíbles. Nuestra capacidad tecnológica, lo que hemos podido hacer con lo que ya teníamos, por ejemplo, hierro, que lo tenemos desde hace 800 años, desde hace milenios. Tenemos al acero y al hierro desde hace milenios. Eh, ya lo que hicimos con el acero en tiempos tan antiguos, porque estamos hablando de 3000 años antes de, digo, 1000 años antes de Cristo, prácticamente, ya es fantástico lo que se hizo, ¿no? O sea, estamos hablando de puntos en la historia en la que no teníamos una capacidad tecnológica tan grande y tenemos las armas chinas del siglo V antes de Cristo, que son todavía, las han descubierto, ¿no? Lo descubren en yacimientos arqueológicos, agarran la espada y prueban con el dedo y se cortan. ¿Por qué? Porque sigue fila. Entonces ese es un acero de gran calidad que tiene 2500 años. Entonces, ¿desde cuánto que tenemos acero? Si no me equivoco, es 1000 años antes de Cristo, siquiera. Probablemente un poco más, y lo que sucedía era de que la producción fuese difícil ya. Pero entonces tenemos algo muy antiguo, pero que con las tecnologías modernas lo podemos hacer mucho mejor y con una gran variedad. En otras palabras, tenemos acero de varias calidades, y tenemos el acero de una ultra gran calidad que tiene una gran fuerza donde le competen. Ya saben que tienen tensión y ese tipo de efectos que siempre varían lo que puedes hacer con el material. Pero sobre eso tenemos formas, etcétera. Tenemos un kilo de opciones. Y lo mismo es para algo tan antiguo como el vidrio. Por ejemplo, el vidrio contemporáneo. El vidrio de hoy en día y las posibilidades de lo que podemos hacer con el vidrio deben ser inimaginables, comparado, digamos, con los tiempos en los que se los descubrió. Y el vidrio es muy antiguo. También es muy antiguo, es de, a ver, ¿de cuándo? También debe ser de 1000 y pico años antes de Cristo, ¿no? Y, y bueno, entonces tenemos todas esas cosas. Materiales viejos y sus nuevas posibilidades, y los materiales nuevos, ni qué decir de los materiales nuevos. Y cuando hablamos de material nuevo, en el fondo del fondo estamos hablando de una mecánica y solo una mecánica, ¿no? Y esa mecánica es, mejor dicho, cuando hablamos de materiales nuevos, tenemos un rey concreto, y ese rey concreto es uno, y es el plástico. Y el plástico, a diferencia de los otros materiales,
el plástico ha estado con nosotros muy, muy poco tiempo. Entonces tenemos o sea, si el acero ha estado con nosotros, digamos, 2000 años, si digamos, o 3000 años, 2000 o 3000 años, si el vidrio ha estado con nosotros 3000 y pico años, el plástico ha estado con nosotros, bueno, desde mediados del siglo XIX. Habría que ver, probablemente químicamente tiene mayor tiempo, ¿no? En otras palabras, que alguien descubre que se puede hacer digamos, del petróleo, entonces al refinarlo tienes estos restos y con estos restos puedes hacer algo particular. Habría que ver, pero el punto es de que no se pudo fabricar en grandes cantidades hasta no muy recientemente, porque estamos hablando de un siglo, pero hasta hace un siglo y pico, no más, no más. Cuando alguien recibe una bolsa de papel, digo, cuando alguien recibe una bolsa de plástico, toda la gente debería decir, wow, plástico. Por si acaso, si no me equivoco, se llama polietileno, no recuerdo. Pero el punto es de que debería haber una apreciación mayor por ese bendito material. Entonces alguien te da una bolsa de plástico, pone un montón de productos y tú te llevas la bolsa. ¿Y te alguna vez te has puesto a pensar en lo resistente que es esa cosa tan delgada que aguanta y resiste, que resiste el peso de lo que estás llevando? A mí se me ha roto una bolsa de plástico, creo que unas 2 veces. Y era cuando estaba llevando demasiados litros de refresco o algo por el estilo. Obviamente de esas botellas, no de 1 litro, ni de esas del otro de 2 litros, no, ni siquiera esas de 3, ese tipo de bolsas. Bueno, pero entonces también es importante al hablar de los plásticos, de la maravilla que son los plásticos, también es importante reconocer que no existen. ¿En qué sentido? Eh, no hablamos tanto en general de metales. Entonces, cuando hablamos de metales en su sentido general, estamos metiendo a toda la gama de metales dentro de lo que es una categoría. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las características del cobre? ¿Cuáles son las características del hierro? ¿Cuáles son las características del oro? Difieren un montón entre lo que es el oro, el hierro y cobre y todo lo demás, los más resistentes. También hay otros metales que por sus características no los utilizamos más que en algunos aspectos muy particulares. Me refiero a todos esos benditos, en todos esos benditos grupos metálicos que estalla en contacto con el oxígeno, esos que tú agarras y dices, esto es tal cosa, y lo arrojas al agua y revienta, explota, literalmente estalla. No me acuerdo de la tabla periódica qué lugar ocupa. Entonces, los plásticos son lo mismo, tienen la misma mecánica. En otras palabras, tú puedes tener el poli no sé qué cuernos, que tiene una característica que es muy distinta del poli no sé qué otra cosa. Los llamamos plásticos, pero ellos tienen nombres particulares para cada bendita categoría. Por ejemplo, a ver, las PET, ¿qué cosa es las PET? Se llaman PET, ¿no? Porque tiene un nombre, porque es ¿cómo se dice? Es un compuesto concreto. Ya, entonces, voy a buscar un segundito, PET, ¿no? PET, significado, PET, plastic, ya. Ya, entonces, tereftalato de polietileno. Eso es PET, poliethylene tereftalate, ¿no? Entonces, en otras palabras, nadie habla de
Ah, sí, el tereftalato de polietileno. Nadie habla de eso. Nos referimos que es plástico, pero el plástico no existe. El plástico no existe. Es igual que el metal. Entonces, el metal existe. Bueno, es el nombre general para un grupo de materiales. No es que puedas decir ese es metal, sino de que todos esos son metal. En otras palabras, recuerda lo que es la abstracción. En otras palabras, sí, existe el plástico, obviamente, existe la madera, obviamente, existe el vidrio, obviamente, y existen los metales, obviamente, pero son niveles de abstracción. Si tú vas a lo concreto, lo que encuentras es otra cosa. Y eso es importante decirlo y reconocerlo. Porque el plástico debería, el plástico tiene tantas cualidades, tantos niveles de producción y todo lo demás, que es fantástico, ¿no? Y por esto tú has aprendido en colegio, ¿cómo se llama? Química orgánica, siquiera para conocerlo. Siquiera para conocerlos, ¿no? Todos estos benditos polímeros, todas estas benditas resinas, todos estos benditos poliésteres, las fibras, todas estas cosas. La otra vez tengo una, ¿cómo se llama? Tengo una buena chamarra, es una buena chamarra, se nota la calidad del producto y todo es poliéster. Mentira, poliéster y no me acuerdo qué otra cosa más. Pero tú puedes ver cómo el poliéster, dependiendo de cómo se lo hace, qué características va a tener. En otras palabras, tú tenías tiene bastantes componentes esa bendita chamarra, ya sabes, su interior, el exterior, el componente dentro que le permite otorgar aislamiento, todo eso. Y todo era de poliéster y otro más, pero era polietileno, el otro no recuerdo. Pero se notaba una diferencia entre lo que era la fibra exterior, la fibra interior, la fibra del borde, ¿no? Se notaba. Y eran del mismo material. En otras palabras, no era solamente cómo utilizabas el poliéster y todo lo demás, sino cómo lo tejías, cómo está tejido, cómo se han mezclado las fibras. Y eso es increíble. Eso es increíble. Y no creo que nadie diga, nadie diga, ¿no? Cuando se agarra un plástico y todo lo demás, nadie dice, oh, qué increíble. Cuando debería serlo, porque los plásticos van desde los muy, muy duros hasta los muy, muy blandos, hasta los que puedes, con los que puedes hacer fibras, ¿no? Porque, por ejemplo, tú tienes bolsas en algunos casos que son eh, cuerpos planos, por decirlo así, que son las bolsas comunes de plástico, y tú tienes por otro lado las bolsas tejidas, también de plástico, que tienen otra completa estructura, otra completa resistencia y todo lo demás. Y en medio de todas esas posibilidades, tú tienes todos los demás componentes duros que puedes hacer con plásticos, uno de los cuales permite hacer los lentes. Estos lentes nuevos ya no son, permítanme limpiarlos, ya no son, ¿cómo se llama?, de vidrio, que eran mucho más pesados, por más que fuesen tan efectivos. Ya no son de vidrio, sino son los llamados lentes orgánicos. Los llamados lentes orgánicos que cumplen una función tan buena como la que cumplían los vidrios. Y con esto, gracias a estos plásticos, los que tenemos mala vista, podemos ver bien. Entonces, esa es una gran gama de posibilidades, de beneficios que te da el bendito material, de lo que no estás pensando. Por ejemplo, se habla mucho de las campañas de, ¿cómo se llama? Las campañas de reciclaje. Las campañas de reciclaje de plástico. ¿Qué plástico?
¿Qué plástico? El PET precisamente se puede reciclar, es una de sus características de ese plástico. Los lentes orgánicos, ¿será que se pueden reciclar? Pero ya son otra área. En otras palabras, si reciclas PET, lo que puedes hacer con el PET es lo que podías hacer antes con el PET. En otras palabras, este material de botellas lo reciclas y por lo tanto haces más botellas otra vez, ¿no? Entonces, puedes reciclar el material orgánico porque lo que podrías hacer con eso es otra vez material orgánico. Hay todas unas benditas campañas de cómo utilizar el plástico que está en los basurales. Gente, todas esas campañas están desubicadas y no saben a qué aferrarse para reciclar, reusar. La verdad es que ecológicamente hablando, el plástico hace un gran daño porque no puede ser asumido naturalmente, no puede ser descompuesto de forma natural. Entonces, si tú reciclas PET, si tú reciclas lo otro, si tú reusas lo otro, no importa. Lo único que estás postergando es el momento en el que esa contaminación te va a hacer daño a ti. Eso lo sabemos porque los peces del mundo, tú agarras, lo cortas en pedacitos y lo haces su, ¿cómo se dice?, lectura de la química de su cuerpo y encuentras plástico. Porque el plástico se descompone en pequeñas partículas y esas benditas pequeñas partículas las comen, entre otros animales, los benditos peces y después nosotros nos comemos al pez. ¿Y te afecta eso de alguna manera? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y entonces ahí tú ves que tenemos con los materiales maravillosos que hemos creado una relación de incomprensión. Y la incomprensión se manifiesta de dos maneras. La primera incomprensión es no apreciar ese bendito producto que es recontra archibarato. Recontra archibarato. No apreciar el producto, pero también esas benditas ideas de querer reciclar, de querer reutilizar, cuando siempre estás haciendo daño. Más bien, alégrate de que la base de todas las cosas orgánicas, en el fondo del fondo, es orgánico y es por lo tanto carbono, oxígeno, hidrógeno y ese tipo de cosas. Eh, sí, pues carbono, oxígeno, hidrógeno. ¿Y qué más? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Bueno, sí, hidrógeno, oxígeno, carbono. Y algo más. Siempre es algo más. Ya. Los beneficios que te da eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos estos tres materiales. Tenemos el hierro y todo lo que puedes hacer con el hierro. Todos los tipos de acero que puedes hacer. Incluyendo las latas. ¿No? Hierro, lata. Las latas son de acero. Lata de sardinas. Ya saben, hierro, ¿no? Latas. Los lentes eran de vidrio. Los lentes eran de vidrio. ¿Y qué es el vidrio? ¿Qué es el vidrio? El vidrio es arena, cierto tipo de arena, toda arena vulcanizada. En otras palabras, toda arena sometida a un gran calor. Y por otro lado tienes los plásticos. Los plásticos, ¿no? Las benditas, la química orgánica, los productos de la química orgánica, de la llamada química orgánica. Los vamos a ver, los vamos a poner así. Plásticos. Ya. Y tenemos todos estos benditos recipientes, tenemos todos estos benditos usos. Vamos a mencionar uno, vamos a mencionar aquí lentes. Por si acaso, los mejores lentes, sobre todo de cámara, siguen siendo hechos a, ¿cómo se llama? Hechos a
En vidrio, si no me equivoco, porque su precio, si no me equivoco por su precio. Aquí piensa en la lata de sardinas, lata de sardinas. Todavía vemos un montón de latas por ahí, ¿verdad? Todavía vemos un montón de frascos por ahí, frascos de vidrio. Recuerda qué es lo que se te está vendiendo. Cuando se te vende mermelada, no se te está vendiendo el frasco de vidrio. El frasco de vidrio contiene el producto. Al igual que sí, es que no es lapicero, es de tinta, es de gel, ¿no? Pero el punto es de que tú tienes un bendito grande y elaborado empaque de plástico, pero lo que se está vendiendo es la tinta. Recuerda eso. Y teniendo en cuenta el precio del plástico, ¿no? Entonces, a ver, bolsas. Ah, ¿y qué más podríamos ponerle? Sobre todo bolsitas, ya, bolsas de todo tipo. Pero le pondremos algo más para que esté con los dos. A ver, 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 a ver. Bolsas, ya un contenedores. Pero contenedores chiquitos. Mira, si no me equivoco, también se puede hacer contenedores grandes, dependiendo del plástico que utilices. Bueno, el punto es de que tú tienes todas estas cosas con las que estamos contaminando el mundo, porque los tenemos en grandes cantidades, porque la bendita salsa picante o viene en un frasco, en un contenedor de plástico o viene en un frasco de vidrio. Entonces estamos produciendo vidrio, estamos produciendo plástico y todo lo demás. Y teniendo en cuenta el precio del plástico, ¿por qué no tenemos sardinas en plástico? En otras palabras, como viene la mantequilla, ¿no? En esos benditos recipientes de plástico. ¿Por qué no tenemos eso? En el caso de los lentes, si no me equivoco, los lentes de orgánicos son más caros. ¿Interesante o no? Que los lentes orgánicos sean más caros que los lentes de vidrio. Porque, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no es todo de plástico si lo de plástico es más barato? ¿Por qué todavía puedes ir sin ningún problema al supermercado y encontrar salsa picante en recipiente de vidrio y cuesta unos 6 pesos o unos 7 pesos o en recipiente de plástico y cuesta más o menos lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué las latas de sardinas siguen siendo lata? ¿Por qué hay tanto metal todavía ahí? ¿Por qué? Si no se supone que es más barato con plástico. Y esta es la segunda falta de comprensión o la tercera falta de comprensión. La primera falta de comprensión con los materiales que nos rodean es la falta de apreciación a su valor. Lo de plástico es lo barato, es lo peor, cuando no debería serlo. El intentar hacer cosas, ¿no? Otras cosas con el plástico que es nuestra basura. Estamos intentando, ¿cómo se llama? Lo intentan reutilizar de cualquier manera. No da, gente, no da. No da, no va a dar, no va a dar. Entonces, el querer reutilizar el material con otras posibilidades de las que el material tiene. No, como esas bolsas de tejido reciclado, bla, bla, bla. No se debe fomentar eso. No sé, ya, bla. Es discutible este punto, pero el punto es que está ahí. ¿Y cuál es el tercer punto? El tercer punto es el costo. El tercer punto es el costo. No se lo comprende a los materiales, no solo porque no se comprende su naturaleza, no se aprecia su naturaleza, sino también porque no se comprende el costo que tienen. ¿Cuál de los tres es más barato? Por si acaso el número que voy a dar, ya saben que es inexacto. ¿Por qué es inexacto?
porque algo como el plástico es demasiado abstracto y tú tienes todo, absolutamente todos los precios, la múltiple gama de productos que son plásticos y por lo tanto no puedes ajustarlos a todos, ¿verdad? O sea, tú tienes ese problema a la hora de dar el número que yo voy a dar. ¿Cuál de estos es el más barato? El hierro. El hierro, digamos, es el más barato. ¿Y por qué utilizamos por qué no utilizamos más lata si es más barato? ¿Por qué no utilizamos más vidrio si es más barato? ¿Por qué no utilizamos más plástico? Y aquí es la diferencia. El monto de energía que se requiere para cada uno y otorgarle forma. Si tú quieres algo de esta forma, fundes el hierro y ¡pum! Lo pones al molde y tienes esta forma. Si tú quieres esta forma, fundes el vidrio, lo pones al molde y obtienes esta forma. Si tú quieres algo de plástico con esta forma, fundes el plástico, fundes las pequeñas partículas en las cuales se lo vende, lo pones al molde y obtienes esa forma. ¿Cuál es la gran diferencia? Voy a poner aquí digamos, a ojo, porque no recuerdo y varía con precisión. Digamos que se necesita unos 800 a 1000 grados centígrados para fundir el vidrio. Lo mismo necesitas digamos, el hierro. Y para el plástico, ahí es donde el plástico tiene una ventaja. El plástico en sí ya es caro. Lo que no es caro es el proceso energético que le otorga forma. Lo que es barato para el plástico es que requiere menos energía para crear el, el, ¿cómo se dice? El recipiente que tú buscas crear, la bolsa que tú buscas crear, requiere poca energía. Intenten, agarren algo que tengan que es de plástico y pónganlo. El calor, poco calor ya puede modificar su forma. En cambio, agarren arena, pónganla al horno y no le hacen ni cosquillas. Se requiere mucha energía para darle forma al vidrio. Mucho calor. Y lo mismo para el hierro. Por si acaso, no sé si es 1000 grados, no importa. No importa. Y la diferencia en el precio de todos estos materiales para los productos que generan está ahí, en las cuestiones energéticas. Porque desde hace rato, que el producto base, en otras palabras, el metal, el vidrio, el plástico, ya no es más barato el plástico, que es uno de los múltiples derivados del petróleo. Ya no es más barato el plástico, pero el proceso energético sigue sin variación. Entonces, cuando se viene la crisis de todo, piensen en ese aspecto. Esto es un dato para que ustedes piensen al respecto. Ya saben, es una de las realidades que estamos viviendo y todo lo demás. No faltan temas para tocar en este bendito canal. Voy a intentar de que sea todos los martes. El día de hoy es miércoles, pero la próxima semana que sean martes los videos que debo realizar. Lo que pasa es que a ratos, ya saben, se cruzan otras actividades y demás. Uno no siempre tiene tiempo para hacer. Hay muchas cosas de las que debemos hablar.
Como siempre, muchísimas gracias por su atención y compartan el video y suscríbanse al canal. Muchas gracias por su tiempo. Hasta el martes.